En 2017, el condado de Bucks, Pensilvania, se vio sacudido por la desaparición de 4 adolescentes. Desaparecieron uno a uno, y sus familias y la policía intentaban establecer una conexión entre las desapariciones. El condado de Bucks es un condado grande de Pensilvania. El condado de Bucks tiene un bajo índice de delitos violentos. Por ello, un incidente de este tipo causó indignación en la región. En concreto, la desaparición y asesinato de 4 personas en pocos días saltó a los titulares, infundiendo miedo en los corazones de los residentes de la región. El 5 de julio de 2017, Jimmy Patrick era un adolescente de 19 años que vivía con sus abuelos en el municipio de Newtown. Había vuelto a casa para pasar el verano desde la Universidad Loyola de Maryland, donde estudiaba administración de empresas. Trabajaba a tiempo completo y tenía un futuro brillante por delante. Había recibido una buena beca en su escuela. La noche del 5 de julio, Jimmy le dijo a su abuela, Sharon Patrick, que iba a salir a tomar un aperitivo. Le dijo que no llegaría tarde. Los dos se despidieron y Jimmy salió de casa. Una vez fuera, Jimmy subió a una furgoneta plateada que pertenecía a Cosmo DiNardo. A las 2 de la madrugada, Sharon abrió la puerta de la habitación de su nieto y se sorprendió al ver que no estaba en la cama. Inmediatamente envió un mensaje de texto a Jimmy, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, denunció su desaparición a la policía. Los investigadores empezaron a buscar el último lugar de donde procedía la señal del teléfono móvil de Jimmy. La señal procedía de una torre de telefonía móvil de Springfield en el condado de Delaware. Jimmy había salido de casa para comer algo, pero se había alejado. Su familia no le encontraba sentido. El abuelo Rich se dirigió a la zona donde el móvil de su nieto emitía señales y habló con la policía del lugar. Distribuyó folletos que había impreso para encontrar a su nieto. Buscó a Jimmy por todas partes. Pero Jimmy Patrick ya estaba muerto. Estaba enterrado en una granja de Salisbury. El pueblo estaba a 12 millas de donde vivían los Patrick, y la granja pertenecía a la familia de Cosmo DiNardo, de 20 años. DiNardo había recogido a Jimmy la noche anterior en su camioneta y lo había llevado a la granja familiar, donde Jimmy había ido a comprar 4 kilos de marihuana por $8,000. Sin embargo, cuando ambos llegaron al lugar, Jimmy informó de que solo tenía $800. DiNardo le dijo a Jimmy que podía hacer un trato con él. En lugar de venderle la sustancia, le ofreció venderle una escopeta por $800. Jimmy aceptó y DiNardo le dio el arma. Entonces sacó un rifle del calibre 22 y mató a Jimmy de un disparo. Jimmy murió antes de darse cuenta de lo que había ocurrido. Después de matar a Jimmy, DiNardo llegó con una retroexcavadora al lugar donde se encontraba su cuerpo y cavó un hoyo. Después de cavar unos 6 metros, enterró a Jimmy aquí. Y ese fue el comienzo de la racha de asesinatos de DiNardo, que incendiaría los medios de comunicación. Cosmo DiNardo tenía graves problemas de salud mental. DiNardo acudía a un psiquiatra de la Universidad de Pensilvania desde noviembre de 2016. Estaba siendo tratado por trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia. DiNardo había consumido una mezcla de fármacos antipsicóticos durante algún tiempo y había estado hospitalizado más de una vez. En el transcurso de 5 meses, fue hospitalizado un total de 3 veces. De hecho, 2016 fue un mal año para la familia DiNardo debido al comportamiento de Cosmo DiNardo. El comportamiento de DiNardo era cada vez más violento y era incapaz de abandonar los hospitales psiquiátricos. Cuando entraba en una fase maníaca, era como si adquiriera una fuerza sobrehumana. A veces atacaba a miembros de su propia familia, incluida su madre. Se negaba a comer la comida de su madre porque creía que intentaba envenenarle. No era fácil convencerle. Los DiNardo eran una familia muy americana. Tenían y gestionaban con éxito una empresa de construcción de hormigón y otra de retirada de nieve. Eran ricos y en 2005 la familia DiNardo compró la granja de New Hope. Los DiNardo también invertían en las necesidades de la comunidad.
En Filadelfia, la familia construyó una clínica de diálisis y un centro residencial de corta estancia para adolescentes. Cosmo DiNardo era tan problemático que su madre lo llevó a casi 10 psiquiatras distintos. Antes de que se lanzara a matar, sus padres incluso llamaron a un sacerdote para que le hiciera un exorcismo en casa. Por supuesto, esto no era bueno para alguien que ya tenía problemas mentales. Las cosas empeoraron para DiNardo en 2015. Ese año rompió con una novia y no pudo cumplir su sueño de convertirse en marine. La vida de DiNardo prometía mucho. Era un estudiante de éxito que trabajaba duro para el negocio de su familia. Jugaba al fútbol en el instituto y consiguió una beca para la Universidad de Arcadia. No solo quería ser marín, sino que también soñaba con ser ortodoncista. Sin embargo, nada de eso iba a suceder. A principios de 2016 le diagnosticaron un trastorno depresivo mayor. En mayo de 2016, DiNardo sufrió un grave accidente de quad. Después de este accidente, estuvo confinado a una silla de ruedas durante algún tiempo. También sufrió traumatismos cráneoencefálicos, incluidas lesiones en el lóbulo frontal del cerebro. El lóbulo frontal es la zona responsable de la lógica y el juicio, así como del control de los impulsos y otras cosas. Los daños en el lóbulo frontal pueden causar dificultades en todos los ámbitos de la vida de una persona. Debido a este daño, la persona que sufrió el accidente puede perder el sentido de la empatía. Como resultado, puede matar a otras personas sin piedad. Un mes después del accidente, la madre de DiNardo observó cambios drásticos en el comportamiento de su hijo. Empezó a consumir sustancias ilegales en la calle. Las sustancias que consumía afectaron aún más a su mente, ya de por sí perturbada. Se estaba volviendo extremadamente violento debido a la ansiedad, la paranoia, las alucinaciones y la psicosis. En las Navidades de 2016, la madre de DiNardo suplicaba ayuda a su psiquiatra, temiendo que su hijo se suicidara. Extrañamente, la madre de DiNardo dijo que la salud mental de su hijo parecía estar mejorando en el mes anterior a los asesinatos. Esta falsa creencia hizo que DiNardo dejara de tomar su medicación. Su psiquiatra extrañamente había autorizado esto. Cosmo DiNardo tenía un primo problemático y no muy simpático. Sean Kratz tenía 20 años. La madre de Sean sirvió de puente para que los dos primos pasaran el rato antes de que DiNardo se lanzara a matar. Pero Kratz también tenía problemas. Estaba siendo investigado por un intento de asesinato en Filadelfia que había dejado a un hombre en silla de ruedas de por vida. La madre de Cosmo, Sandra DiNardo, desconocía el oscuro pasado de su sobrino. Además, ignoraba que Kratz había sido hospitalizado por su madre durante 8 días el septiembre anterior por tendencias violentas y amenazas. Los registros judiciales mostraron que en septiembre de 2016, Kratz había apuntado con una pistola a su hermano de 9 años y amenazado con volarle los sesos. También amenazó a su hermana. DiNardo y Kratz no podían ser peor combinación. Los dos empezaron a salir juntos y su madre esperaba que se apoyaran mutuamente y se mantuvieran alejados de los problemas. Un mensaje de la madre de DiNardo a la de Kratz hizo sonar las alarmas de peligro. Tenemos que asegurarnos de que no se meten en problemas juntos, porque Cosmo ya no tiene ni idea del miedo ni de lo que está bien y lo que está mal, dijo. Dean Finocchiaro era un joven problemático. Finocchiaro había intentado comprar una pistola TEC 9 a DiNardo, pero abandonó la compra cuando el arma se atascó. Dean también compraba y vendía sustancias ilegales y, al igual que DiNardo, sufría problemas de salud mental. En un momento de su vida, estuvo internado en un centro de salud mental. Al igual que Jimmy Patrick, Finocchiaro quería comprar marihuana a DiNardo. DiNardo aceptó inicialmente vendérsela a Finocchiaro por $700, pero DiNardo y Kratz tuvieron una idea mejor. DiNardo fue a recoger a Kratz y ambos decidieron robar a Finocchiaro en lugar de vender la sustancia. DiNardo le dio a Kratz la pistola de su madre
y los dos primos se dispusieron a recoger a Finocchiaro. Finocchiaro fue visto por última vez subiendo a un vehículo no identificado aproximadamente a las 18:30 horas del 7 de julio. Los dos llevaron a Finocchiaro a la granja de Dinardo, donde Dinardo disparó y mató a Finocchiaro en un granero. Dinardo envolvió el cuerpo de Finocchiaro en una lona azul y lo arrojó a través de un caso a un tanque metálico conocido por su familia como asador de cerdos. A diferencia de Patrick y Finocchiaro, Tom Meo no era conocido como un niño problemático. Al parecer, amaba a su familia y disfrutaba pasando tiempo con ellos. Estudió en el Instituto de Ben Salem y asistió a la universidad durante un año antes de tomarse un descanso para pensar en su futuro. Tenía 2 empleos, en la construcción y en una gasolinera. La mayor parte del tiempo libre de Meo lo pasaba con su novia o su mejor amigo Mark Sturgis. Sin embargo, como mucha gente de la edad de Meo y de las otras víctimas de Dinardo, había experimentado con sustancias ilegales. Su familia lo conocía como alguien a quien le gustaba tocar la guitarra y discutir temas profundos y filosóficos. Mark Sturgis trabajaba a diario con su padre en proyectos de construcción. Estaba muy unido a su familia y tenía un fuerte sentido de sí mismo. Como Meo, fumaba hierba. Cuando Cosmo Dinardo les dijo a Meo y Sturgis que fueran a la granja familiar a vender marihuana, no tenían ni idea de que estaban cayendo en una emboscada, igual que Jimmy Patrick y Dean Finocchiaro. Dinardo se reunió con Meo y Sturgis en un aparcamiento de Peddler's Village y les hizo seguir hasta la granja, diciéndole a Meo que aparcara allí su coche. A continuación, Dinardo condujo a la pareja hasta un campo adyacente donde les esperaba Kratz. Cuando Meo y Sturgis salieron del vehículo de Dinardo, este disparó a Meo por la espalda con un revólver .357. A continuación, disparó a Sturgis, que resultó herido. A continuación disparó a Sturgis, que intentó huir del lugar. Sturgis no tardó en caer al suelo muerto tras recibir un balazo en la espalda, pero Meo seguía vivo, no podía moverse, yacía paralizado en el suelo, gritando pidiendo ayuda. Al quedarse sin munición, Dinardo atropelló a Meo con una retroexcavadora y acabó con su sufrimiento. Con la pala, Dinardo recogió los cadáveres de los jóvenes y los arrojó al asador de cerdos, donde Finocchiaro arrojó su cuerpo. A continuación, los cuerpos de Finocchiaro, Meo y Sturgis fueron rociados con gasolina y prendidos fuego. Ni Dinardo ni Kratz se molestaron en enterrar los cuerpos y se limitaron a abandonar la propiedad. Mientras los cuerpos de Finocchiaro, Meo y Sturgis ardían en el asador de cerdos, Dinardo y Kratz subieron al coche y pidieron hamburguesas para ellos. Al día siguiente, el 8 de julio, Dinardo y Kratz volvieron a la propiedad para cavar una tumba de 12 metros para los 3 hombres, utilizando la misma retroexcavadora que Dinardo había utilizado para matar a Meo. 4 personas habían desaparecido y la policía estaba investigando las desapariciones. Cosmo Dinardo fue la última persona vista con cada uno de los jóvenes desaparecidos. La policía tardó algún tiempo en establecer la conexión, pero finalmente se dio cuenta de que el denominador común de la desaparición de los 4 hombres era Cosmo Dinardo. Las señales de las estaciones base condujeron a la policía hasta el teléfono de Finocchiaro, que seguía encendido y se encontraba en la granja de los Dinardo. La policía también encontró el coche de Tom Meo aparcado en un campo contiguo. Dinardo y Kratz estaban sedientos de sangre, pero les faltó previsión para planear cómo encubrir su crimen. Pronto la zona se llenó de grupos de búsqueda, perros rastreadores y un helicóptero surcó los cielos en busca de los 4 hombres desaparecidos. Uno de los amigos de Dinardo dio a la policía un detalle importante. Vinculó directamente a Dinardo con la desaparición del chico, diciendo que Dinardo había intentado venderle el coche Nissan Máxima de Meo. La búsqueda continuó durante varios días hasta que las autoridades encontraron las tumbas de Finocchiaro, Meo y Sturgis.
se había llevado a cabo una búsqueda a gran escala. Además de la policía, había voluntarios de la comunidad. Durante la búsqueda, Cosmo DiNardo no se mostró muy comunicativo con su familia, que no paraba de preguntarle por qué la policía estaba registrando la granja familiar. Él les decía que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y después de que la policía lo detuviera, su familia se negó en un principio a creer que su hijo hubiera matado a alguien. Cuando DiNardo confesó finalmente los asesinatos, su familia quedó conmocionada y horrorizada. Un amigo que conocía a DiNardo desde hacía 6 años dijo a los investigadores que se había dado cuenta de que no tomaba su medicación. Todos los que conocían a DiNardo coincidían en una cosa. Antes del accidente de Quad, era un chico dulce, responsable e inteligente que no mataba ni a una mosca. Pero ahora era una persona completamente distinta. Cosmo DiNardo fue detenido en un primer momento por un delito muy poco relacionado, un cargo por armas de fuego, y su fianza se fijó en $1.000.000. El padre de DiNardo, Tony, consiguió que liberaran a su hijo pagando solo el 10% de la fianza, es decir, $100.000. La segunda detención estaba directamente relacionada con 4 hombres desaparecidos en el condado de Bucks. Esta vez, los cargos eran robo de vehículos y receptación de objetos robados. La fianza de DiNardo se fijó esta vez en $5 millones, una cantidad superior a la que había fijado anteriormente la juez de distrito del municipio de Buckingham, Maggie Snow. Snow fijó la fianza en una cantidad extremadamente alta porque creía que DiNardo era una persona peligrosa y que la riqueza de su familia le facilitaría la huida. Durante el interrogatorio, DiNardo dijo a la policía que decidió disparar a Jimmy Patrick porque vio una Glock en la mochila de Jimmy. Decidió disparar él mismo a Patrick antes de que éste tuviera la oportunidad de dispararle a él y le disparó 2 tiros en la nuca. Al parecer, el rifle utilizado para matar a Patrick había sido robado en Carolina del Norte 1 o 2 años antes. Los padres de DiNardo dijeron a los investigadores que no tenían ni idea de cómo llegó el arma a manos de su hijo. DiNardo dijo a la policía que Kratz disparó a Finocchiaro varias veces en la cabeza con la pistola de Sandra DiNardo. Después de que Finocchiaro cayera al suelo, Cosmo le disparó 2 veces más en la cabeza. Cosmo DiNardo parecía disfrutar relatando el incidente. Según la policía, DiNardo disparó a Tom Meo por la espalda y la bala alcanzó a Meo en la columna vertebral, paralizándole. Al ver que disparaban a Meo, Sturgis intentó huir, pero DiNardo también le disparó. Meo estaba en el suelo, gritando, «¡No siento las piernas!». Pero DiNardo no tenía munición, así que aplastó a Meo con la retroexcavadora. Contaba todo esto a los policías de forma relajada. Dijo que murió al instante. La enfermedad mental de DiNardo quedó totalmente al descubierto durante el interrogatorio. En su estado maníaco, se reía y charlaba con los policías y los abogados. Solo cuando rompió a sollozar, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Durante los interrogatorios, de vez en cuando dio muestras de arrepentimiento. Después de Cosmo DiNardo, Kratz fue detenido. Al ser interrogado, afirmó que DiNardo había cometido todos los asesinatos y que él no había disparado a nadie. Kratz condujo a la policía a una casa del municipio de Upper Dublin, donde la policía encontró las pistolas Magnum y Tech 9 utilizadas en los asesinatos. DiNardo se enfrentaba a 4 cargos de asesinato y Kratz a 3. La cuestión no era si Cosmo DiNardo mató a Jimmy Patrick, Dean Finocchiaro, Tom Meo y Mark Sturgis. La cuestión era si DiNardo, que tenía graves problemas de salud mental y daños cerebrales, podía ser considerado penalmente responsable de los asesinatos. Sin embargo, los abogados de DiNardo determinaron, tras una evaluación de salud mental, que no podían presentar una defensa por demencia. En mayo de 2018, Cosmo DiNardo se declaró culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, varios cargos de robo, conspiración y maltrato de un cadáver.
En virtud del acuerdo de culpabilidad, DiNardo fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Durante la vista de sentencia, DiNardo dijo que lo sentía mucho. También pidió perdón a las familias de las víctimas. Sean Kratz aceptó inicialmente un acuerdo con la fiscalía que le habría condenado a 59 años de prisión, pero en el último momento rechazó el acuerdo y el caso fue a juicio. Como resultado, los fiscales decidieron solicitar la pena de muerte. En defensa de Kratz, su abogado pintó el retrato de un joven al que se podía convencer de cualquier cosa, literalmente. Kratz dijo al tribunal durante el juicio que él y DiNardo mataron a Patrick, Finocchiaro, Meo y Sturgis por diversión. Estaban aburridos y era una supuesta actividad libre. El abogado de Kratz dijo a los miembros del jurado durante las declaraciones iniciales que Kratz era una persona dócil que tenía miedo de DiNardo. En realidad, Kratz, inteligente o no, era un hombre violento mucho antes de colaborar con su primo. Su amistad con DiNardo había echado leña a un fuego que ya ardía. 10 meses antes de que Kratz y DiNardo se lanzaran a matar, Kratz apuntó con una pistola a su hermano de 9 años y le dijo que le iba a volar los sesos. Al final, la afirmación de Kratz de que DiNardo cargó con la mayor parte de la culpa y la de su abogado de que Kratz era una marioneta cayeron en saco roto. Durante el juicio de Kratz, la policía reprodujo una cinta de confesión en la que admitía haber matado a Finocchiaro, uno de los fallecidos, por insistencia de DiNardo. En noviembre de 2019, Kratz fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de Finocchiaro y de homicidio voluntario por las muertes de Meo y Sturgis. Fue condenado a cadena perpetua por los otros asesinatos y delitos, así como a entre 18 y 36 años adicionales de prisión. A diferencia de DiNardo, Kratz nunca pidió perdón a las familias de las víctimas ante el tribunal. Cosmo DiNardo y Sean Kratz cometieron estos terribles asesinatos en solitario. DiNardo tuvo la idea y Kratz le ayudó a llevarlos a cabo. Pero tras los asesinatos y los juicios posteriores, las familias de las víctimas decidieron que los padres de DiNardo eran en parte responsables de lo que les había ocurrido a sus seres queridos. Mientras que la familia DiNardo se ha esforzado por conseguir ayuda para su hijo, las familias de las víctimas de Cosmo DiNardo han argumentado en el juicio en curso que sus padres conocían las tendencias violentas de DiNardo, pero no le impidieron acceder a armas de fuego en su propiedad. La madre de DiNardo, Sandra, afirma que después de que su hijo fuera asesinado por primera vez en julio de 2016, la familia retiró todas las armas de la casa, excepto su pistola .357. Lo triste es que probablemente mantuvo la pistola con ella para protegerse de su hijo. Los DiNardo también tuvieron que enfrentarse a otra escalofriante realidad, que su hijo podría haber querido matarlos. El padre de Cosmo, Tony DiNardo, había aparcado en la entrada de la granja familiar a primera hora de la tarde del 7 de julio, pero se marchó rápidamente al advertir algún tipo de altercado en las instalaciones. En ese momento estaba con su amante y no quería que le pillaran con ella. Según los registros de su teléfono móvil, DiNardo llamó a su padre 3 veces esa noche y en una ocasión le dijo que viniera solo. ¿Planeaba matar a su propio padre? ¿Y si mataba a su padre, se sentiría obligado a matar a su madre? Quizá esas preguntas le rondaban por la cabeza. Así que tenía sentido que su madre Sandra tuviera un arma en casa. También en mayo de 2020, DiNardo, ahora tras las rejas, dejó sus medicamentos de nuevo. Se volvió maníaco y se peleó con su compañero de celda. Fue puesto en régimen de aislamiento y cubrió la única ventana de la celda con una toalla. Le dijeron que la quitara, pero se negó. Los funcionarios de prisiones entraron en la celda y se inició una pelea. Como resultado de la pelea, DiNardo se rompió la nariz y sufrió una conmoción cerebral. Fue trasladado a la enfermería de la prisión con heridas en la mandíbula. Las víctimas reales fueron Jimmy Patrick, Tom Meo, Dean Finocchiaro y Mark Sturgis.
pero la historia del descenso a la locura de Cosmo Di Nardo pone de relieve la crisis de salud mental a la que se enfrenta Estados Unidos. A menudo es difícil encontrar ayuda, y encontrar la ayuda adecuada es a veces imposible.